mi nombre es Luis Ángel Castro Ruiz y bueno, voy a explicar mi programa para autómatas finitos, que es el ejercicio número 2. Y bueno, este está compuesto por otros 4 ejercicios. Entonces, bueno, aquí manejé el lenguaje Java para que lo pudiera resolver. Esto es a nivel terminal, todavía no es gráfico. Entonces, bueno, para primera instancia declaré un método main que es autómatas finitos, en el cual se desarrolló un do while que contiene un switch para poder crear un menú. Entonces tiene las 4 opciones de los ejercicios y una más que es la número 5 para salir. De igual manera, cada opción se está instanciando un objeto de la clase correspondiente para poder instanciar el ejercicio 1, 2, 3 y 4. Entonces, para que empecemos a explicar, vamos con el ejercicio número 1. Declaramos variables globales, que en primera instancia es una entrada que es el escáner para que podamos utilizarlo para leer datos. Un contador de tipo entero lo inicializamos en 0 para que se pueda ir aumentando. También declaramos una variable de tipo boolean, es true o false, y de nombre estado, para que podamos ver si el estado de la palabra que está enviando es aceptada o rechazada. Entonces, de igual manera, empezamos en el constructor declarando un string que le estamos denominando palabra como nombre de la variable y un boolean que le estamos denominando comprobar. Más adelante vamos a ver el funcionamiento de cada uno. Lo primero que este es un mensaje de consola que le vamos a mostrar al usuario, que es el ejercicio número 1. Es todo el texto y hay rayitas. Entonces vamos a pedir que ingrese las palabras y las vamos a asignar a este array, bueno, más bien a este string que estamos declarando. Entonces va a tomar todo el valor que ingrese el usuario, lo va a guardar en un string que se llama palabra. Y posterior a ello, de esa palabra, si el usuario puso espacios en blanco, nosotros los vamos a eliminar con este método que es .replace. Entonces, ahora nosotros vamos a asignar la palabra a un array que es de tipo char de elementos y con este método que es toCharArray vamos a separar ese string en caracteres. Y bueno, ahora vamos a utilizar un método que declaramos nosotros mismos que se llama comprobar y le vamos a estar enviando este array de elementos para que podamos validar que todo lo que ingresó el usuario sea una A o una B. Bueno, puede ser una o muchas, pero simplemente que cumplan con el requisito de ser A o B. No pueden ser ninguna otra letra del alfabeto, solamente A o B. Una vez de que ya realizamos esta validación, nosotros comprobamos si esto nos regresa un true, porque este es un método que nos está regresando un boolean, que es este de validar. Está realizando de que sea A o B. Si sí cumple con esta función, nos va a regresar un true. Si no, de lo contrario, nos va a regresar un false. Entonces, si es true, va a realizar esto de aquí, que es que vamos ya a empezar a avanzar en los estados. De lo contrario, nos va a mencionar que las palabras no son válidas. Lo primero que vamos a hacer es en nuestro método, en nuestro estado 0, le vamos a enviar nuestro array de elementos. Entonces, aquí lo recibe un array de elementos de tipo carácter y iniciamos nuestra variable global estado en falso porque en este caso si se queda aquí es un falso. Entonces aquí nosotros tenemos una validación que es si el contador, que lo declaramos en primera instancia 0, es menor a la longitud de nuestra cadena de caracteres, entonces no va a realizar esta validación. Pero si no es menor, bueno, más bien si es menor, sí lo va a realizar. Entonces aquí únicamente le estamos diciendo en primera instancia que si de nuestro arreglo elementos en el contador, que es en este caso como estamos en 0, nuestro contador 0 es igual a, va a en primera instancia incrementar nuestro contador en 1 y va a enviar nuestro arreglo de elementos al estado 1, que bueno, en este caso es nuestro método Q1.
De lo contrario, lo va a enviar a nuestro estado Q2 o nuestro método Q2. Eh, bueno, en este caso, si fue igual a A, o sea, porque es lo que nos están pidiendo que empiece con A. Entonces, si empezó con A, ya puede hacer la transición al estado número Q1. Y bueno, en este caso, este es un estado de aceptación. Entonces, por eso nuestra variable estado la estamos declarando en true y vamos a hacer una validación porque ya llegó a un estado de aceptación con esta variable. Sin embargo, puede tener cero o más Bs. Entonces, si tiene más, pues tenemos que comprobar que sean realmente Bs todas y no incluya ninguna A. Entonces, por eso le decimos que si es igual a A, nos lo va a enviar a nuestro estado Q2, que es un estado de aislamiento. Y si no, va a incrementar el contador y nos lo va a regresar a Q1. Entonces esto es recursivo. De igual manera en los dos casos se está enviando la variable, más bien el arreglo de elementos. Entonces vamos a suponer que no fue, que sí recibió una A. Entonces no es lo que queríamos recibir, lo enviamos a un estado de aislamiento y entonces declaramos nuestro estado en false, ya no es true sino false, incrementamos nuestro contador y si cumple con esta condición que ya hemos analizado, entonces va a ser esta otra condición, que si es B o es A, de todas maneras va a incrementar el contador y va a hacer una recursividad en este método, en este estado, con la finalidad de cumplir ya si entra a Q2, que es nuestro estado de aislamiento, ya no hay ninguna transición que lo saque. Entonces, de esta manera vamos a cumplir nuestro autómata que pueda identificar al menos iniciar con una A y de ahí tener cero o más veces. Y bueno, ahora vamos a proceder a explicar nuestro ejercicio número 2. De esta manera, este ejercicio tiene cuatro estados que vamos a ir navegando por ellos. Entonces, bueno, de igual manera es muy similar al anterior, únicamente cambian los estados. Vamos a hasta aquí, eliminar espacios en blanco y vamos a solicitar que ingresen las palabras. Se lo vamos a asignar a un array de tipo carácter que se llama elementos. Vamos a hacer la comprobación de que las palabras sean A o B. Y bueno, ahora vamos a proceder. Si esto es correcto, vamos a mandar a traer a nuestro estado cero. ¿Y qué validación hace nuestro estado cero? Pues declara el estado en false, hace la validación de que el contador no sea menor a los elementos que tiene. Y bueno, en este caso ya entraríamos aquí a esta condición, que si el elemento en este índice es igual a, entonces va a aumentar el contador y va a enviarnos al estado 1. De lo contrario, va a aumentar el contador, pero nos va a enviar al estado 0, o sea, va a ser una recursividad. Y bueno, ya si vamos al estado 1, vemos que tampoco es un estado de aceptación porque está en falso y que bueno, hacemos la misma validación de la longitud del contador a comparación de la cadena o del array y hacemos nuevamente la condición. Si el elemento es igual a A, el contador se va a incrementar y vamos a irnos al estado 2. De lo contrario, nos vamos a regresar al estado 0. De igual manera vamos a elementar el contador. Entonces, si nos regresamos al estado 0, hacemos nuevamente el bucle. Si no, nos vamos al estado número 3 y vemos que tampoco es un estado de aceptación. Corroboramos nuevamente lo mismo. Aquí lo único que cambia en la condición es de que si es igual a B, nos va a mandar al estado 4. De lo contrario, nos va a regresar al estado 1. Y bueno, aquí ya vemos que el estado 4 es un estado de aceptación y si nos damos cuenta aquí no incrementamos la cadena, se incrementa de este lado. Así que vamos a declarar un estado como verdadero, que aquí ya es un estado de aceptación. Y bueno, aquí ya nada más se hace la validación. Si es A o si es B, no importa, se va a incrementar el contador y va a hacer una recursividad en el mismo estado de aceptación. Nuestra explicación del ejercicio número 3. Entonces, este ejercicio, bueno, es únicamente
que van a iniciar palabras con A y van a terminar con B. No importa cuántas sean o empiecen con A, pero tienen que empezar con A. Entonces, para que podamos cumplir con lo anterior, nuestro autómata va a ser programado y de igual manera como los anteriores, no varía nada en el inicio, que se le va a pedir al usuario una palabra, se le va a asignar a un string, de ese string vamos a eliminar espacios en blanco, vamos a convertirlo en una cadena de caracteres para que podamos acceder a elemento por elemento. Después comprobamos que haya nada más solamente A y B, que no haya nada más. Y bueno, enviamos a nuestro estado cero. ¿Qué es nuestro estado cero? Pues bueno, nuestro estado cero en primera instancia vemos que el estado es nuestro estado no es de aceptación, o sea que aquí no es todavía de aceptación. De igual manera, vemos que nuestro contador no sea, bueno, que nuestro contador sea menor a la longitud de nuestra cadena de elementos, que es lo que estamos recibiendo aquí en nuestro método. Entonces, si esto cumple esta condición, pues bueno, vamos a ver que si este elemento en esta posición del contador, que aquí en este momento es cero, es igual a, entonces va a aumentarse a uno y va a enviarle al estado Q1 nuestro arreglo de elementos. De lo contrario, se lo va a enviar al estado 3. Entonces vamos a irnos al 1, que es este aquí. Vemos que todavía no es un estado de aceptación porque está en falso. De igual manera validamos que nuestro contador no sea mayor a nuestra cadena de elementos. Vemos y aquí la validación que estamos haciendo es de que sea igual a B. Entonces aquí si es igual a B, vamos a incrementar nuestro contador en 1 y se lo vamos a enviar al estado 2. De lo contrario, se lo vamos a regresar al estado 1 en este mismo. Entonces va a ser recursivo. De igual manera, si ya lo mandamos al 2, que es este de aquí, vemos que este ya es un estado de aceptación. Entonces hacemos la validación que nuestro contador sea menor a nuestra cadena de elementos. Y bueno, en este caso, si es nuestra cadena de elementos en esta posición es igual a B, entonces va a incrementar nuestro contador y nuestro va a regresar a este mismo. Va a ser una recursividad en el estado 2. De lo contrario, nos va a regresar al estado 1. Entonces, de esta manera estamos ya en un estado de aceptación. Y bueno, es que el estado 3 que enviamos aquí es este de aquí. Entonces, no es un estado de aceptación y lo que va a hacer es un estado aislado. Ya sea A o B, ya no va, bueno, va a regresar al 2. Entonces, no es aislado. Entonces, si llega aquí, lo va a regresar acá. Si lo llega acá, lo va a regresar acá para que sea un estado de aceptación. Ya sea A o B sin ningún problema. Y ahora, en nuestro último ejemplo, pues aquí lo único que tenemos que lograr, pues en nuestro autómata, es de que puede tener eh, B, tiene que empezar con una B y puede tener infinitas Bs, pero después de esas Bs tiene que haber una A y después de eso tiene que estar una B. Entonces tiene que empezar con B, tener las B que guste, después con A, bueno, en este caso nada más tiene que haber una A y después todas las B que gusten. Entonces de esa manera sería un estado de aceptación. Y de esta vemos que igual forma aquí, en nuestro ejercicio número 4 pues igual estamos manejando cuatro estados. Y bueno, es más de lo mismo, que igual ingresamos la palabra, la leemos, le quitamos los espacios en blanco si es que tiene, y bueno, lo asignamos a un arreglo de caracteres llamado elementos, comprobamos que las palabras sean A o B, y después le enviamos a nuestro estado cero. Aquí en nuestro estado cero no es un estado de aceptación, por eso lo tenemos en falso. Vemos que el contador no sea mayor a nuestra cadena de elementos, bueno, que es de caracteres. Y
Si la primera condición es que si el elemento en este contador, que es 0, esta posición del contador es igual a b, entonces vamos a aumentar el contador y vamos a ingresar bueno, al estado Q1. De lo contrario, vamos a ir a lo Q4. Y por ejemplo, el Q4 que tenemos acá, este es un estado de aislamiento. Si ingresa aquí, ya no sale porque es recursivo. Entonces, si esto es igual a b, vamos a entrar al recursivo. Perdón, si esto es igual a b, pues podemos continuar con el estado 1. El estado 1, de igual manera, vemos que es falso porque no está siendo un estado de aceptación. Volvemos a validar que nuestro contador no sea mayor a nuestro número de elementos de la cadena de caracteres. Y volvemos a validar si los elementos en esta posición del contador, que aquí sería 1, es igual a A, entonces va a incrementar el contador a 3 y va a enviar nuestra cadena de elementos a nuestro método Q2, a nuestro estado Q2. De lo contrario, lo va a hacer una recurrencia en Q1. Entonces, si esa la enviamos a Q2 y aquí tampoco es un estado de aceptación, entonces por eso está en falso. Validamos que el contador no sea mayor al número de elementos que contiene nuestro arreglo de caracteres. Y bueno, aquí la condición es de que si el elemento en el contador, que aquí sería el contador 3, es igual a b, va a incrementar el contador en 1 y va a enviarlo en este caso, nuestro arreglo de elementos lo va a enviar al estado 3. De lo contrario, lo va a enviar al estado 4 y el estado 4 es un estado de aislamiento, ya lo habíamos visto. Entonces el 3, ya vemos que este es un estado de aceptación y aquí nada más lo que vamos a comparar es de que el elemento es en el contador 3 sea igual a A. Y bueno, si sí, lo va a aumentar y lo va a enviar a nuestro estado 4 que es de aislamiento y si no va a ser una recursividad en el estado 3 de aceptación. Y ahora, bueno, para que nosotros podamos probarlo, entonces vamos a proceder a realizar la comprobación de este. Vamos a ir a nuestro ejercicio número 1. Aquí ya nos está pidiendo las palabras. Recuerden que para que sea un estado de aceptación debe empezar al menos con una A y después con 0 o con más B. Esto quiere decir que si nada más recibe una A, nuestro estado va a ser de aceptación. Aquí ya nos dice lo que hizo, que es ingresó al estado 0 con la palabra A y pues después las palabras fueron aceptadas ya porque pasó a nuestro estado 1, pero la longitud ya no permitía realizar otro bucle, entonces se quedó en un estado de aceptación. Ahora, si volvemos a ejecutar nuestro ejercicio número 1 y ahora ingresamos una A y infinitas, bueno, en este caso una cantidad de Bs, vamos a ver que hace la validación de cada una de ellas por los estados que pasan y aquí hace una recursividad en Q1, por eso de aquí no sale B y aún así quedó en un estado de aceptación, por eso las palabras fueron aceptadas. En caso contrario, si nosotros procediéramos a empezar con una letra que no fuera la B, perdón, que no fuera la A, vamos a empezar con la B y entonces aquí ya nos dice que estaba en el estado 0 con la palabra B, entonces no cumplió con el requisito y no lo envió al estado 1, sino que lo envió al estado 2 de aislamiento y ya fue B, pero posterior a ello recibió una A, pero esta, como estaba en un estado de aislamiento, pues de igual manera se queda en Q2 y indeterminadas letras que reciba se van a seguir quedando en nuestro estado de aislamiento Q2. Por eso las palabras fueron rechazadas. Ahora bien, para que nosotros podamos comprobar esta parte, vamos a correr nuevamente nuestro programa y vamos a ejecutar el ejercicio número 2.
Y bueno, para la comprobación de este ejercicio número 2, analizamos nuevamente que, bueno, para que obtengamos un estado de aceptación, nuestras palabras deben contener una cadena de A, B, B. O sea, no importa lo que tenga atrás o adelante, siempre y cuando sea seguido A, B, B, va a ser aceptado. Y esto lo podemos ver poniendo eh, tres veces A y dos veces B. Esto debería ser aceptado porque aunque tengamos tres A, en este caso aquí estamos teniendo la condición, entonces debería tener un estado de aceptación. Vamos a averiguarlo. Aquí ya nos dice que nuestras palabras fueron aceptadas. Ahora bien, si entramos con otra cadena, y bueno, en este caso recordemos que tiene que tener A, B, B para que sea un estado de aceptación, pero entonces nosotros podemos poner A, A, B, B, y si nos damos cuenta, aunque tenemos esto, aquí está nuestra cadena de aceptación, entonces debería tener un estado de aceptación. Vamos a correrlo y bueno, aquí vemos por los estados que pasamos hasta que llegamos a Q4 y bueno, en este caso nuestras palabras fueron aceptadas. Pasó por el estado 1 la A, después por el estado, perdón, por el estado 0 la A, el estado 1 nuevamente esta A, que es nuestra segunda A, nuestra tercera A pasa por el estado 2 y tenemos una B. Entonces esta también pasa por el estado número 2 hasta que pasamos nuevamente por una A, pasa para nuestro estado número 3. Después de este estado número 3 regresamos al estado número 1 con esta A, que es una de estas. Más bien es esta de aquí, la última A. Y después ya vamos al estado 2 con B, el estado 3 con B y llegamos a nuestro estado 4 de aceptación con la B. Por eso fueron aceptadas. ¿Y qué pasaría si nosotros ponemos un, una cadena que no contenga AB? Por ejemplo, que no contenga dos A y dos B. Por ejemplo, A y bueno, que sean juntas, como ya lo hemos dicho, A, B, B. Entonces, A, B, tiene dos A y tiene dos B, pero no están juntas. O sea, no continúa una A y luego otra A y luego una B y otra B. Entonces, aquí no debería funcionar. Y como vemos, aquí fueron rechazadas. Fuimos al estado 0 con nuestra A, pasamos al estado 1 con nuestra B y nos regresa a nuestro estado 0 con la A y pasamos nuevamente al estado 1 con la B, pero pues ya no tenemos más palabras para que acabemos, entonces por eso las palabras fueron rechazadas. Vamos a proceder con. Y bueno, en este caso para la explicación de este, pues recuerden que la condición únicamente es de que empiece con A y terminen con B. Entonces por eso si nosotros ponemos que empieza con A y después una B y luego una A y luego una B y una A y después al final una B, entonces sí está haciendo un estado de aceptación porque empieza con A y termina con B. Entonces vamos a verlo. Aquí vemos que iniciamos en nuestro estado 0 con la palabra A, después pasamos a nuestro estado 1 con la palabra B. ¿Y qué pasa aquí? Entonces sí está pasando al estado 2 y esto está haciendo con la palabra A, pero aquí ¿qué pasa? En el estado 1 estamos regresando, perdón, del estado 2 estamos regresando al estado 1 por la palabra B, que es esta de aquí. Después de esto, volvemos a entrar, ingresamos al estado 2 con la palabra A y después vamos al estado 1 con la palabra B y en este caso esta B a dónde quedó, pues ya quedó en un estado de aceptación que es aquí, simplemente que ya no volvió a realizar la interacción porque la palabra ya fue aceptada. Entonces de esta manera es como queda esta parte en un estado aceptado. Siempre y cuando inicie con una A y termine con una B, nuestro estado va a ser de aceptación. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple con esto? Si iniciamos con una B y terminamos con una A, por decir un ejemplo. Entonces, si hacemos esto, vemos que aquí ya no pasamos aunque estábamos en nuestro estado de aceptación, este se nos regresa al estado 1
¿Por qué? Porque no está cumpliendo con un estado de aceptación, porque no está terminando con B. Entonces, por eso la palabra está siendo rechazada. Bueno, vamos a proceder a ejecutarlo nuevamente y vamos a seleccionar la opción 4, que es nuestro ejercicio 4. Y bueno, aquí nos está pidiendo palabras. Recuerden que, bueno, puede tener las B que gustemos y debe continuar con una A y posterior a ello tener las B que quiera. Por ejemplo, estas, si nosotros lo ejecutamos, vemos que el estado es de aceptación, las palabras fueron aceptadas. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso inició con B y tuvo una A y después fue con B. Entonces, si lo volvemos a comprobar enviándole, bueno, en este caso una B, una A y una B, también debería ser un estado de aceptación porque comienza y termina con B. Y bueno, en este caso lo vemos. Y sí, efectivamente las palabras fueron aceptadas. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con el requisito de nuestro autómata. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros no cumplimos con esta regla de que empiece con B, bueno, que empiece con B, que tenga todas las B, pues tener cero más. Y bueno, en este caso que después siga una A y después cero más B. Entonces, en este caso, si por ejemplo nosotros empezamos con una A en vez de con una B, aunque cumplamos con el requisito, si nosotros lo ejecutamos, vemos que las palabras fueron rechazadas. ¿Por qué? Porque ya desde la primera palabra pasó a nuestro estado de aislamiento. Entonces ejecutó todas las palabras y fueron rechazadas. Y bueno, de esta manera funcionarían los programas, bueno, en este caso nuestros autómatas finitos en Java.